Denise, pues tenemos el tema otra vez de Sonora, Minera Buenavista, el desastre ecológico. Las autoridades pensábamos haciendo lo que tenían que hacer, pero ahora vemos que el gobernador realmente, después del reportaje que tú sacaste en el que documentas lo que ahora nos vas a decir que documentas, revienta también contra los medios de una manera muy directa y contra las autoridades federales. Mira, como tratando de distraer la atención. Pues sí, el tema de fondo evidentemente es la contaminación de Grupo México y la contaminación de los ríos y la afectación de 22,000 personas. Paralelamente a esto, que es la historia central y la historia grave en este momento y de qué va a hacer las autoridades, hicimos una investigación, Fátima Monterrosa, el equipo de Punto de Partida, hicimos una investigación sobre, en este contexto de pleito sobre el agua que hay en todo Sonora, pues teníamos denuncias sobre una presa que se había construido el gobernador siendo gobernador del estado y que siendo gobernador había recibido también 6 permisos para pozos de agua. Lo investigamos, resultó que era verdad, lo investigamos incluso con imágenes satelitales para estar seguros de que esta magnitud, digamos, de la presa o de la contención de agua que se había construido no estaba antes. Él dice que tenía 60 años, pero ha de haber sido algo muy chiquito y la volvió muy grande, como de hecho después él lo aceptó en una entrevista. El tema es que en ese reportaje los delegados de la Conagua, de la Semarnat, nos dicen efectivamente que no sabían de la existencia de la presa, que tiene que ser ilegal porque no se pueden hacer esas cosas, y nos dan una serie de declaraciones. El gobernador considera que esas declaraciones son un acto político en su contra, que lo juzgaron antes de hacer una investigación. Y entonces mezcla dos cosas distintas, que es la presa, su presa, la investigación sobre cómo es que tiene esa cantidad de agua y cómo funciona esa presa, con el tema de minera. Y dice, yo ya no me siento con esos señores, desconozco a los delegados, son non gratos, desconozco al delegado de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua, que son nada menos que las 3 instancias que están teniendo que ver con el tema del derrame, y entonces hoy había una reunión donde se tenían que reunir autoridades, habían invitado al Grupo México, que nunca dijo voy o no voy, iban a estar todos presentes como una especie de war room para enfrentar el tema y cómo va, y entonces dijo, no los quiero ya más aquí, que se vayan, y fue más lejos, dijo, la responsabilidad de lo que ocurrió en el río Sonora es de Profepa, ellos debieron haberte inspeccionado y debieron haberlo evitado, hago responsable al gobierno federal que me ha abandonado, que está actuando políticamente. Convierte una historia que tiene que ver con él y sus propiedades en un asunto político que afecta, digamos, la respuesta a una emergencia de la zona. Pero mira, Denise, efectivamente, le pegaste en la línea de flotación de la presa. A lo que voy es a esto. El tema, perdón, en este momento, el tema más importante no es la presa. El tema más importante es el peor desastre ecológico en la historia de la industria minera, Leopoldo, que estalló el 6 de agosto. Estamos hablando de más de un mes. Y ahora viene a descubrir, de un mes después, en su desplegado el gobernador para defenderse de la presa, que la culpa es de los delegados federales que no atendieron los llamados y las denuncias que habían hecho los alcaldes de esas comunidades. A ver, ¿y por qué lo viene a reventar el gobernador? Esto un mes después, más de un mes después, porque está distrayendo del tema de la presa. Pero a mí no me va a distraer del tema de la presa, porque el tema es, Leopoldo, el de la Minera México. ¿A qué voy? El desastre ecológico en donde no se ha resuelto el problema, donde estás hablando de 40,000 metros cúbicos de contaminantes de sulfato de cobre que ha destrozado la vida de 7 municipios y no sabemos todavía el daño futuro que esto pueda causar. Yo me quiero remitir a lo que me declaró el presidente en la entrevista, que en este caso, como en cualquier otro, por encima de cualquier, refiriéndose al Grupo México, por encima de cualquier fuerza política o económica, se va a aplicar la ley. Y todos estamos en espera de que se aplique la ley, porque han pasado, insisto, del 6 de agosto a este 10 de septiembre. Bueno, es que en realidad, a ver, este desplegado que saca el gobernador, de alguna manera va a generar aún más presión para una respuesta del gobierno federal, pienso yo.
sea cierto o no lo que dice, porque se está distrayendo la atención y apenas ahora viene a decir que no hubo la prevención adecuada. Bueno, pues que no, puede ser, pero puede no lo dijo en su no sé, momento. pero en fin, de un lado esto como que canaliza más la energía, digamos, social para que el gobierno responda ya. Y de otro lado está el tema de la presa, que ahí sigue. Sí, o sea, las dos cosas. Pero que también al atacar a los delegados quiere quitarles la legitimidad o la, digamos, la credibilidad en el momento en que se volteen y digan, esa presa se hizo sin permisos. Ah, pero usted está atacándome políticamente, ¿cómo? O sea, volvemos a lo mismo, ante un problema gravísimo de un desastre ecológico, se responde por la salida de emergencia de la política y de los medios otra vez. Es que es una fórmula malísima, pero muy socorrida, ¿sí? Un último comentario sobre este tema. Lo dije la semana pasada, yo soy de los que piensan, no sé si la pasada o la antepasada, que este desastre ecológico en Sonora no hubiera podido suceder sin un descuido de la minera y sin una falta de supervisión de la autoridad. Y yo decía, desde entonces, recordad, defendí muy avivadamente aquí, que me parecía que hacía falta todavía descubrir cuáles habían sido las omisiones de la autoridad, porque era imposible que algo de esa naturaleza pasara sin que la autoridad no supervisara. Entonces creo que alguna parte del discurso puede tener razón Padres en esa parte. En esa parte tiene razón. Lo cual no quita que se haya despachado. Hay un momento maravilloso en el reportaje de Fátima cuando encara al gobernador y dice: oye, gobernador, pero usted hizo una presa durante su sexenio y no tiene permisos. Ya fuimos a la CONAGO, ¿no? Pues lo tramitamos, no, que lo tramitamos, no es así. Es surrealista. Es decir, oye, ¿qué está usted sembrando? No se puede sembrar. Ahorita lo. Pues ahorita la quito, ¿no? Y pongo unas cebollas. No, pues no es así. Ahorita sacando el permiso. Está tratando de hacer la cortina de humo y no creo que lo vaya a salir. Y creo que por el contrario podría venirle una andanada mucho más fuerte por el tema de la presa. Exacto, es que no le va a salir porque ya está de otro problema. O sea, aparte de ahí va a descalificar, va a decir, no, es que la Profepa está actuando políticamente. Es que están las fotos de su presa. Yo coincido con Loreto absolutamente. Y coincidí el otro día. O sea, mala estrategia. Mala estrategia, y también yo sigo sosteniendo que no hubo supervisión desde un principio por todas las partes involucradas. Pues mira, tan mala estrategia creo yo que estamos aquí hablando de la presa. Tal vez sin este desplegado estaríamos hablando de la minera. Claro. Yo insisto por eso que el tema no es la presa, el tema es... Pero el que ha decidido... Es decir, la presa es un tema en el sentido de un señor gobernador que se construye. No, pero lo que nada más te quiero decir, el que está queriendo esconder la presa detrás de la tragedia es él. Él es el que ha decidido que ataca a los delegados y les impide ir a una reunión, que es que porque lo tratan políticamente por haberse... Dice, ninguna campaña de desprestigio actual o futura, mira que escuchas contra mi persona o mi familia me desviará de seguir señalando a los culpables del peor desastre ecológico de México. El culpable es Minera México. A ver, que no nos equivoquemos, ¿sí? A lo mejor faltó supervisión, Carlos, no lo sé. El culpable, el origen, el autor del derrame es Minera México. Que a lo mejor faltó... Yo no estoy tan seguro. Como se vio en pasta de conchos, Joaquín, bueno, no se vio pasta de conchos. Falta de inspección, de seguridad. No estoy hablando de pasta de conchos. Lo que digo es que es de la minera, pero también puede tener razón mi tocayo, y yo creo que la tiene, en qué pasó con las autoridades que deben ver que estén funcionando bien. No te equivoques, Carlos. Quien provocó el derrame no fue la autoridad, fue la minera. Sí, pero hubo negligencia, quizá hubo negligencia. El gobernador va a terminar siendo presa de sus dichos. O de su presa. De su presa. De su presa.